Como ya podemos ver, cuando yo me paro aquí es porque vamos a continuar con la serie de sermones según el Evangelio de Mateo, que estamos acá. Serie de sermones que hemos titulado Tras los pasos del Maestro. Así que hoy vamos a continuar. El sermón pasado estuvimos estudiando las bienaventuranzas, un pasaje precioso de la Escritura que es muy conocido y que tiene muchas verdades que enseñarnos. Allí podemos ver en qué radica la verdadera bienaventuranza, la verdadera dicha, la verdadera felicidad. La verdadera dicha no la tiene el mundo, la tenemos nosotros los cristianos, los que hemos creído en Cristo. Esa es la verdadera suerte, si se le pudiera llamar así, felicidad. Muchos han titulado esa bienaventuranza como las maneras para ser felices, la felicidad de verdad, cómo la podemos lograr, o quiénes son los que la tienen en verdad. Y es bien interesante, porque habíamos dicho que es un pasaje de la Escritura que conocen muchas personas, los creyentes la conocen, se habla de ella en la escuela dominical, se mencionan muchas porciones cuando estamos evangelizando. Es tremendo ese precioso pasaje de la Escritura. Ahí vimos esas verdades claves para nosotros como creyentes en Cristo. Y todo esto ocurrió en un momento bien interesante en la historia del plan de salvación. Se dice, según el contexto, que la fama de Jesús se estaba extendiendo ¿por dónde? Por toda Galilea, Decápolis, Jerusalén, Judea y aún el otro lado del Jordán. Jesús, ¿qué pasa? Comienza a hacer milagros, Jesús comienza a enseñar y muchas personas estaban siguiendo la enseñanza de Jesús, la esperanza que hay en Cristo, la sanidad que solo Cristo puede traer. Esto provocó que las multitudes se reunieran alrededor de Jesús y Jesús comenzara este majestuoso sermón, el mejor sermón, creo que lo mencioné, no lo dijo Charles Spurgeon, no lo ha dicho ningún gran predicador de los que conocemos, los mejores sermones los dijo Jesucristo. Y aquí vemos la introducción a la enseñanza de Cristo y ese primer sermón mencionado en el Evangelio de Mateo, con el que Jesús comienza a enseñar a sus discípulos y a hablarles del carácter de los discípulos de Cristo, del carácter del reino de Dios, cómo debemos comportarnos. El texto que veremos hoy, o el versículo que veremos hoy, es bien cortico. Forma parte también de esa enseñanza de Jesús. Tiene que ver con el carácter del reino de Dios, de los hijos de Dios o de los discípulos de Cristo, el carácter que deben tener una vez que pertenecen al reino de los cielos, y forma parte de ese mismo Sermón del Monte. De hecho, el Sermón del Monte es un poco largo y tiene muchas verdades, tiene mucha riqueza que vamos a estar estudiando. Como les dije al principio, no estamos apurados por terminar un libro. Queremos estudiar la palabra de Dios que nos dice, y estoy seguro que cuando termine yo de predicar, cualquier predicador se va a parar acá, usado por Dios por supuesto, y va a volver a predicar de los mismos pasajes y Dios nos va a volver a hablar, porque la palabra de Dios es viva y eficaz. Así que si alguna vez ha escuchado predicar de algo lo que vamos a estar mencionando acá, dele gracias al Señor, porque Dios te está dando la oportunidad de volverlo a escuchar. Y como Pablo decía, a mí no me molesto enseñarles las mismas cosas. Sabemos que Dios siempre nos va a hablar de una manera diferente. Y aunque conocemos el versículo que vamos a estudiar hoy, Dios siempre nos sorprende. Dios siempre tiene algo que decirnos. Forma parte también, como decíamos, del Sermón del Monte. Es un texto precioso. Para nosotros los creyentes tiene una verdad tremenda. Estamos hablando de Mateo 5:13. Mateo 5:13. Y aquí yo tengo la Biblia. Quiero leerlo según la Escritura. Con la Escritura en la mano, como se hacía en los tiempos. Ya no se suele hacer mucho. Es precioso. Dice Mateo 5:13. Parte de la enseñanza de Jesús. Dice así: vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada
por los hombres. Amén. Vamos a leer, vamos a orar un momento. Padre, gracias por tu palabra, Señor. Gracias, Dios mío, por el lugar tan privilegiado, por el nombre tan grande, por el lugar, Señor, en el que tú nos has puesto. Nosotros que no nos merecemos nada, a no ser, Señor, ir a la condenación eterna, tú nos has dado un lugar de honor, un lugar de importancia, Señor, a través de la fe en Cristo, por la fe en Cristo, Señor, por lo que Cristo hizo por nosotros. Gracias, Dios mío, por tu palabra. Gracias porque somos tan especiales para ti. Padre, te pedimos que tú seas ahora con esta hora. Gracias por esta enseñanza. Úsala, Señor, para que tu pueblo salga edificado, para que tu pueblo, Señor, viva cada día más para tu gloria. En el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Es una parábola, un texto de la Escritura bien especial. Aquí yo quería haber traído un paquete de sal, pero bueno, no tenía. Cogimos el frasquito de la sal, porque es bien interesante, como acabamos de ver, este pasaje o este versículo que acabamos de leer, que es bien cortico, pero que tiene tantas cosas que enseñarnos, es una de esos lenguajes figurados que caracterizaba el ministerio de Jesús, donde Jesús usaba elementos o cosas de la vida cotidiana para transmitir verdades fuertes, transmitir verdades interesantes. Este es uno de esos pasajes. Veremos a lo largo de la Escritura que Jesús usaba muchos símiles, parábolas, metáforas y expresiones tomadas de la vida cotidiana. Pues hoy Jesús usa un elemento o algo de la vida cotidiana para enseñarnos una verdad bien grande. Y en este momento, ¿qué es? La sal. Hermano, es un pasaje cortico o un versículo cortico, pero cuando usted lo exprime, le saca, tiene tantas cosas que decirnos. Si yo le digo que llevo más de 4 semanas estudiándolo y cada vez que vuelvo, quito el sermón y lo vuelvo, lo arreglo y lo vuelvo a poner, porque es tan rico lo que el Señor quiere enseñarnos. Porque Jesús toma algo tan común, mis hermanos, como la sal, para presentarnos una imagen bien fuerte. Una imagen bien fuerte que tiene que ver contigo, conmigo, que tiene que ver con el discípulo de Cristo. En medio de un mundo marcado por la corrupción moral. Hay corrupción moral. Por la inutilidad espiritual de las religiones vacías. Por la influencia constante de una cultura que se opone a Dios o a los valores del Señor. Mi hermano, este es uno de esos versículos que se levantan. Uno de estos versículos que se levantan para decirnos a nosotros que todo discípulo de Cristo debe conservar su pureza espiritual. Todo discípulo de Cristo debe conservar su pureza espiritual. Y es una verdad que Jesús quería enseñar a través de esta metáfora. Ustedes son la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve para más nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. Cuando quitamos la metáfora o el lenguaje figurado, queda algo así como que todo discípulo de Cristo debe conservar su pureza espiritual. Así como la sal debe mantener su esencia para cumplir su función, el discípulo de Cristo debe mantenerse íntegro, firme y sin contaminación. En primer lugar, ¿para qué? Según el texto. Para cumplir su propósito en el mundo. El discípulo de Cristo debe conservar su pureza espiritual para cumplir su propósito en el mundo. El texto o el versículo comienza diciendo: vosotros, ustedes son la sal de la tierra. Ustedes son la sal de la tierra. Mi hermano, esto es una verdad o una declaración que no solamente está hablando de identidad, está hablando también de propósito. Está hablando de cuál es nuestra misión en medio de esta humanidad corrompida. En la época de Jesús, la sal era un recurso esencial para la vida. Incluso no se conoce como nosotros la conocemos ya hoy. Ya la sal de nosotros ha pasado por varios procesos. Pero bueno, vamos allá a la época de Jesús. No quiero mencionar todo lo que se hace, toda su composición, como los predicadores hacen. Ya aquí todos sabemos con respecto a la sal muchas cosas. Pero bueno,
en la época de Jesús. Vamos a la Biblia, a la época de Jesús, la sal, tal y como se usaba en la época de Jesús, mis hermanos, era algo esencial, era algo importante para la vida. Me gusta mucho que era conocida como el refrigerador, no sé cómo se pudiera decir en tu país, como la nevera, no sé cómo que podríamos decirlo, como el frigorífico del Antiguo Testamento. Ahí dije varias palabras que incluye eso. ¿Por qué? Porque se usaba, como nosotros lo conocemos, para preservar carnes y pescados, para detener la descomposición, incluso también para sellar pactos como símbolo de fidelidad de Dios, porque se usaba mucho en los rituales también del Antiguo Testamento, en los sacrificios. Levíticos 2:13. En Cuba, que no está muy lejos del Antiguo Testamento, de la época de Jesús, yo recuerdo que hasta los otros días prácticamente se estuvo usando la sal para preservar varias cosas. Ya no se puede usar porque como sabe el hermano Orlando, no hay carne para preservar y sal tampoco. Así que tristemente cuando se va a la luz se echan a perder mucho las carnes, rápido se echan a perder. Pero bueno, en la época de Jesús era algo bien importante. Su presencia impedía que algo se arruinara. Es tan valiosa que algunos soldados romanos, eso escuché a Esther ahorita hablando con Manuel, mientras enseñaba también, hablando algo de la sal, y qué interesante, dice que era tan importante que a los soldados romanos se le daba una porción para que ellos compraran la sal, para que ellos compraran sal también. Y que de ahí nuestra palabra de hoy tiene su raíz, la palabra salario. Ok, así que cuando vemos cuán importante era este condimento para la época de Jesús, es lógico comprender por qué Jesús la usa para ilustrar una verdad tan grande. Algo tan valioso, un elemento tan valioso, ¿para qué? Para describir a sus discípulos. Muchos piensan que estamos aquí solo para dar sabor, porque cuando hablamos de sal, automáticamente, por supuesto, sabemos que es el que le da ese toque, ese sabor a la comida. Pero mis hermanos, lo cierto es que en la época de Jesús, el significado menos importante de la sal era el de dar sabor. Era el de preservar, el más importante, el de detener la corrupción, el de impedir que algo valioso se arruinara. Ahí. También se usó como instrumento de juicio. ¿Recuerdan a la esposa de Lot? Cuando el Señor le dijo, no miren para atrás, salgan que voy a destruir esta ciudad por la corrupción, por el pecado que tienen. Y ella salió huyendo y miró para atrás. Y ahí terminó convirtiéndose en una estatua de sal. He visto muchos documentales en estos días con respecto a una posible estatua de sal que anda por ahí, que tal vez pudiera ser esta mujer de Lot, como una pequeña figura de sal en algún lugar. Y era bien interesante, es bueno conocer esto. Lo cierto es que su historia se extendió hasta hoy como instrumento de juicio. Pero lo más importante, mis hermanos, es esto: la idea de preservar, de detener la corrupción, de impedir que algo valioso se arruine. De manera que Jesús le está diciendo a los discípulos, ustedes están aquí para algo sublime, ustedes están aquí para algo grandioso, nosotros si somos discípulos de Cristo, ustedes están aquí para frenar la corrupción del mundo, ustedes están aquí para ayudar a la humanidad que se está descomponiendo por el pecado, ustedes están aquí para ayudar a preservar la vida de aquellos que van camino al infierno. Miren, cuando vemos esto, no se consigue una iglesia que no evangelice, no se consigue una iglesia que no dé testimonio de Cristo. Ustedes están aquí para evitar que las personas vayan camino a la perdición, para ser instrumentos útiles. Y una pregunta que pudiéramos hacernos nosotros en esta hora: ¿estamos cumpliendo nosotros con ese propósito? ¿Con el propósito de Dios para nosotros? ¿Con el propósito de ser aquellos que ayudan a que otros no se pierdan, no se corrompan? ¿Lo estamos haciendo o no? Mis hermanos, así como la sal no existe para sí misma, el discípulo de Cristo está aquí para sí mismo. Nosotros, mis hermanos, existimos para algo más grande que nosotros mismos. Estamos aquí en esta humanidad para ser instrumentos de preservación. Así como la sal preserva las carnes, preserva de que las cosas se corrompan, nosotros estamos aquí para eso. No para darle sabor a la vida, como se dice por ahí, aunque sabemos que nosotros somos los que le ponemos el sazón al mundo, que fuera de esta humanidad sin nosotros. Hermano,
el sistema de este siglo tiende naturalmente hacia lo malo, lo injusto, lo impuro. Pero el discípulo de Cristo es a la gente que Dios ha puesto para frenar la decadencia espiritual de las personas. Y aquí está la clave. Para poder preservar a esta humanidad, el discípulo primero debe conservar ¿qué? Su esencia. De manera que, como habíamos dicho al principio, el discípulo de Cristo debe conservar su pureza espiritual para cumplir su propósito en el mundo. Cristo te está diciendo, ustedes, mis discípulos, están aquí para preservar este mundo de la corrupción, para ayudar a las personas que se están perdiendo a que no se pierdan. Dice, pero si ustedes no son puros, no van a poder cumplir con eso. Pero si ustedes se contaminan, no van a poder cumplir con el propósito que yo les he dado. Si el cristiano pierde su pureza espiritual, se vuelve igual que la carne que debe preservar. Es interesante esto. La integridad, mis hermanos, es lo que nos da el poder antiséptico. Yo me pregunto, ¿cómo está nuestra integridad espiritual? ¿Estamos cumpliendo nosotros con el propósito de preservar, de ayudar a que aquellos no se pierdan, de hacer del mundo algo totalmente diferente? ¿O somos de los que viven contaminados, de los que no cumplen con su propósito, de los que no cumplen con su función? En Génesis 18:32 vemos que Dios estaba dispuesto a preservar a Sodoma y a Gomorra si tan solo hubieran que 10 justos. Es interesante eso. ¿10 qué? 10 justos. Pero como que no se hallaron los 10 justos, ¿qué pasó? Fue destruida esa ciudad. Dios nos ha puesto aquí a nosotros para ser ese instrumento de preservación. Mi hermanos, pero si tú y yo no estamos santificados, si tú y yo no somos puros espiritualmente, no podemos llevar a cabo ese propósito. Así que el texto nos está llamando a ser íntegros, a ser puros. Mis hermanos, es interesante como primera de Pedro 1 del 14 al 16 nos dice, como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais, estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. Es interesante como dice, como hijos obedientes, pero a veces somos desobedientes, no obedecemos al Señor. La Escritura dice que no nos conformemos a los deseos de este mundo, pero el cristiano tiende a ser al revés. En muchas ocasiones estamos adaptándonos al mundo. A mí me gusta mucho la Escritura porque la Escritura dice que ellos se conviertan a ti, pero tú no te conviertas a ellos. La sal está llamada ¿a qué? Como mismo la sal está llamada a preservar la corrupción, el creyente está llamado ¿a qué? A también ser un instrumento de preservación. Pero si estamos corruptos nosotros por dentro, si nosotros estamos sucios por dentro también, o espiritualmente, no podremos llevar a cabo ese objetivo. Seamos obedientes. 1 Corintios 15:53 dice, no erréis. Las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Es imposible, si tú y yo estamos mal espiritualmente, que logremos algo bueno. Pero este texto va más allá todavía. Si llegamos a un lugar donde se está hablando de algo malo, hermano, vete de ahí, te está llamando la Escritura. No te contamines, no participes en conversaciones, en cosas que corrompen tu pureza espiritual. Las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Es fuerte y estamos llamados para poder cumplir nuestro propósito. A veces el cristiano no cumple su propósito en el mundo por su falta de pureza espiritual. Eso está claro, eso lo hemos visto. No lo cumple. Cristianos que mueren, cristianos que se van con el Señor, bueno, cristianos fieles, pero que no han llevado a cabo el propósito de manera tal como Dios lo ha diseñado para ellos. ¿Por qué? Porque no mantienen una pureza espiritual. Todo discípulo de Cristo debe mantener su pureza espiritual. En segundo lugar, nos enseña el texto, no solo para cumplir su propósito en este mundo, el propósito que Dios le ha dado, sino también para mantener su utilidad espiritual. Es algo que nos enseña Cristo. Pero si la sal se desvaneciere, dice la Escritura, ¿con qué será salada? No sirve para nada. Hermano, el texto es fuerte.
Cristianos con actitud, vamos a decir actitud, voy a quitar actitud para que suene más fuerte. Cristianos inservibles para la obra de Dios. ¿Por qué? Porque no son puros espiritualmente, porque no buscan la santidad. Yo digo esto con temor. Inservibles. ¿Qué cosa es la utilidad? Cualidad de ser provechoso, apropiado o necesario para un fin. ¿Cuántos cristianos hay que hoy en día no son provechosos en la obra de Dios? ¿Cuántos cristianos no hay hoy en día que no son apropiados para hacer ciertas cosas dentro del cuerpo de Dios? ¿Cuántos cristianos no hay ahora mismo que no se pueden utilizar porque no están en santidad delante de Dios? Hermanos, pasan al campo de lo inservible. Están ahí y no pueden ser utilizados para nada. La palabra es clara. Si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve para nada. Esto está fuerte. Jesús advierte sobre el peligro de que la sal se desvaneciere. La palabra griega es moraino, que significa volverse insípido, perder fuerza, comportarse como un necio. Esa era una expresión rabínica. Cuando los rabinos decían algo así como que está insípido fulano, es que se ha vuelto un necio. Y hoy en día, ¿cuántos cristianos no hay que actúan como necios? ¿Cuántos cristianos no hay que han perdido su fuerza? ¿Por qué? Porque no tienen pureza espiritual. La sal en los tiempos de Palestina, acá en los tiempos de Jesús, se extraía del mar muerto principalmente, aunque habían otros lugares donde se extraía. Y cuando eso se extraía, traía consigo ¿qué? Yeso, arena y algunos minerales que cuando entraba en contacto con el suelo, cuando se humedecía, perdía la propiedad. Dice la Escritura, y no sirve para más nada. Ya no sirve para el propósito con el cual está diseñada, pero es que no sirve, no es útil para más nada. Es tremendo, porque la palabra del Señor nos muestra en Lucas 14:35, le añade algo más: ni para la tierra, ni para el muladar. Dice la Escritura, ni para la tierra, ni para el muladar es útil, la arrojan fuera. Y me gusta como dice, el que tiene oídos, oiga. Mateo no dice que tiene oídos, oiga, pero es bueno también rectificar esto, hermanos. Estamos con oídos sordos, no hemos entendido esto. No hemos entendido esta verdad. El que tiene oídos, oiga. Esto es un ruego, oiga. Es una orden también de Cristo. ¿Tienes oídos? Oye. Hermanos, ¿qué dice? No es útil para la tierra ni para el muladar. Hermanos, estaba estudiando lo que era el muladar. Vi un pastor en estos días decir que era el lugar de las mulas y eso. Pero cuando estudié bien la palabra al fondo, sí que era el lugar de las mulas y eso. Y se fue por esta línea de echarle de comer a las mulas, de todas estas historias. Pero cuando estudié un poco la palabra, o estudiamos un poquito más a profundidad, hermano, ¿qué dice la Escritura? Es un término fuerte. ¿Qué es el muladar? Es el lugar donde se arrojaban los desechos. Es el lugar donde se tiraba el estiércol de los animales, donde se tiraba la basura. No sirve ni para ser tirada en estos lugares. Mire cómo compara la sal. No sirve ni para eso. No sirve ni para eso. ¿Saben que Isaías 25:10 nos dice que allí en el muladar era donde se quemaba la paja? Oye, esto es interesante. Porque Jesús dice, que eso lo habíamos visto. Juan el Bautista decía en los capítulos anteriores que estuvimos viendo que aquel que no sea discípulo de Cristo, que no dé frutos dignos de arrepentimiento, ¿qué iba a suceder con él? Cuando Cristo viniera, dice que quitará el trigo, el bueno, el que se hace a la voluntad de Dios, y quemará la paja en el lugar que nunca, en el fuego que nunca se apaga. Y es interesante porque vemos que este lugar es símbolo de donde se quema la paja. Mira, cuando vemos este lenguaje y lo aplicamos un poquito más profundo, Jesús está diciendo, eso no sirve ni para quemarlo. Eso no sirve ni para estar en el lugar más bajo. Miren, la palabra es fuerte. Fuerte, mi hermano, porque Jesús está diciendo que si tú no eres puro, que si tú no eres santo, que si tú no conservas tu pureza espiritual,
Tú no eres útil para nada, a tal punto que es capaz de compararnos con un vertedero, con algo donde se echa el excremento, la suciedad, la caca de los animales, donde se quemaba la paja. Y dice que ustedes no son ni tan siquiera, mire cómo lo dice, ni tan siquiera, hasta qué punto llega, qué fuerza tiene, ni tan siquiera dignos de ser tirados allí donde se quema la paja. ¿Cuánto baja Jesús a uno que dice que es creyente y no vive una vida conforme al Señor? Es tremendo. No es nadie. Y le damos gracias a Dios por la misericordia de Dios. Algunos van a ser salvos por fuego, como se dice en la Escritura. Hermanos, como por fuego, hermanos. ¿Qué está pasando con la iglesia en el día de hoy? A mí me gusta mucho el Salmo 113, 31, porque dice que Dios es quien levanta de polvo al pobre y al menesteroso alza del muladar. El Señor ha venido, ¿para qué? Para que tú y yo no estemos más en la corrupción, en la cochinada espiritual, diciéndolo así, en la suciedad espiritual. Pero a veces nosotros estamos ahí, como dice Jesús, lo veremos más adelante. La Escritura lo dice: vuelve la puerca, el cerdo, a revolcarse en el fango, el perro al vómito, creo que dice también. Hermano, ¿qué está pasando? ¿Somos o no somos creyentes? ¿Somos o no somos cristianos? O eres frío, o eres caliente. Dice la Escritura: por cuanto eres tibio, te vomitaré de mi boca. Lo dice la Escritura. Hermanos, debemos santificarnos, debemos conservar nuestra pureza espiritual en medio de un mundo corrupto. No podemos mezclarnos con ellos. Podemos llevarnos bien con ellos, sí, ok, hermano, pero no participemos de las malas obras. La Escritura nos llama a reprenderlas, no a participar de ellas. No participes tampoco del pecado ajeno, le dice Pablo a Timoteo: consérvate puro. Ese es el llamado del Señor para su iglesia. El discípulo puede conservar apariencia. ¿Por qué? Porque la sal perdía todas sus propiedades, pero seguía siendo blanca, seguía pareciendo sal. Ok, de igual manera, mis hermanos, puede ser que nosotros tengamos lenguaje cristiano, puede ser que nosotros tengamos apariencia de cristiano, con corbata por ahí, como hacen los testigos de Jehová. Puede ser que seamos nosotros fieles a la congregación, reuniéndonos aquí. Mi hermano, pero si perdemos la santidad, no servimos para nada. Tú puedes venir todos los domingos, tú puedes vestirte como tú quieras. Hermanos, si no somos santos, si no conservamos nuestra integridad, no servimos para nada. No somos útiles al Señor. No somos útiles al Señor. Así como la sal pierde su utilidad cuando se contamina, el discípulo pierde su utilidad cuando corrompe su pureza. Cuando la integridad se diluye, la utilidad se pierde. Ya no eres útil. Qué triste ver hermanos en la iglesia que tienen tanto potencial, pero que no están bien espiritualmente, no están sanos espiritualmente, y que uno quisiera usarlos porque tienen dones y talentos, pero no lo podemos hacer, porque en vez de cumplir su propósito, su efecto positivo, hermanos, lo que van a dar es mal testimonio. Qué triste es eso, y más cuando uno está en la parte pastoral, que a veces en las iglesias faltan personas para los grupos musicales, para los ministerios, y uno quisiera que estuvieran ahí, pero tenemos a ese muchacho que toca bien la guitarra, o que es un buen cantante, o que es un buen baterista, y no lo puedes usar porque está en pecado. Hermanos, es inútil, inutilizable, no lo puedes usar, no da testimonio, no da testimonio. La utilidad espiritual depende de la pureza espiritual. ¿Quieres ser útil espiritualmente para el Señor? Hermano, tienes que ser puro espiritualmente. Esto es un reto para nosotros los que estamos cantando aquí, para los que no están ahora mismo, que pertenecían al grupo, para los que están aspirando a ser parte del grupo, o que quieren el día de mañana ser pastores, no sé, pastoras, o que quieran ser ministros del Señor. Hermano, si tú quieres ser útil, tú tienes que ser ¿qué? Puro primero. Puro primero. Un cristiano contaminado no puede cumplir con la función para la que ha sido puesto. Eso lo está enseñando Jesús aquí. Yo me pregunto ahora mismo, ¿cómo está tu integridad espiritual? ¿Cómo está tu salud espiritual? ¿Eres útil ante los ojos del Señor? ¿Estás siendo útil para el Señor? ¿Podemos decir ahora mismo, tú, ven, sube? ¿Podemos hacerlo? ¿O estamos en oscuridad, en cosas que a Dios no le agradan? Mi hermano,
¿A ti te gusta ser inútil? Yo creo que a nadie aquí le gusta eso. Yo quiero ser útil. Yo quiero ser útil. De hecho, el cristiano está llamado a ser útil. Hermanos, revisemos nuestras vidas. Santifiquemos nuestra vida. Seamos útiles al Señor, porque eso es lo que quiere el Señor. Él lo dijo, ustedes son la sal. Ustedes son aquellos que están puestos aquí para preservar a la humanidad. Yo les tengo a ustedes aquí una misión especial. Yo no los he puesto para que sean unos inútiles. Yo los he puesto para que sean buen siervo fiel. En lo poco me fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Pero ¿puede decirte Dios ahora buen siervo fiel? ¿Puede decirme Dios a mí buen siervo fiel? Creo que debemos analizarlos. En 2 Timoteo 2, del 20 al 21, dice la palabra del Señor. Le dice Pablo, pero en una casa grande, no solamente hay utensilios de oro y de plata, sino también de madera y de barro. Y unos son para uso honroso y otros para usos viles. Así que, si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. Hermano, tremendo. Jesucristo le escribe en Apocalipsis 3:11 a la iglesia de Sardis. ¿Y qué le dice? ¿Qué le dice Jesús a la iglesia de Sardis? Escribe al ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice esto: yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. Muerto. Sigue vigilante y afirma las otras cosas que están para morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Acuérdate pues de lo que has recibido y oído, y guárdalo. Arrepiéntate, pues si no velas, vendré a ti como ladrón, y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Una apariencia de nombre, pero en un final, inutilidad verdadera. 1 Corintios 9:26, así que yo de esta manera corro, no como la aventura, de esta manera peleo, no como quien golpea al aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que siendo heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. El apóstol Pablo se preocupaba por ser alguien útil en la obra del Señor, por no ser reprobado por Dios. Hermanos, los fariseos fueron reprobados. Eran inútiles. La época de Jesús lo vamos a ver. Jesús les dice hipócritas. Estaban como la sal sin sabor. La sal es buena, como enseña Jesús acá, siempre y cuando mantiene su esencia, su pureza. Pero ya cuando se contamina no sirve para nada. De igual manera nosotros somos útiles cuando conservamos esa esencia. Esto es tremendo, mis hermanos. Debemos cuidar nuestra vida. Y por último, Jesús enseña que todo discípulo debe mantener su pureza espiritual, según esta metáfora, para conservar su influencia ante los demás. Para conservar su influencia ante los demás. ¿Por qué el mundo no me respeta? ¿Por qué el mundo no cree cuando voy a hablar con él? ¿Por qué el mundo me desacredita a mí? ¿Por qué habla muchas veces el mundo? ¿Por qué el mundo no me escucha? ¿Por qué? Porque yo no tengo pureza espiritual, muchas veces. Eso sucede. Es una manera de hablar. Vemos cristianos que el mundo no los respeta. Vemos cristianos que el mundo no les hace caso. ¿Por qué? Porque no viven íntegramente. Cuando yo era estudiante, había un adventista del 7º día en el aula con nosotros, y aquel muchacho que era alto y delgado, al principio uno lo respetaba, porque cuando entra uno a un colegio y la gente se da cuenta de que tú eres cristiano, más o menos como que te trata un poquito ahí con su respeto. Era algo que incluso yo cuando era mundano hacía. No, bueno, no te metas que es cristiano, no, de ese muchacho es cristiano. Eso hacíamos nosotros cuando estábamos en el mundo. Pero ¿qué pasa con este adventista supuestamente cristiano? Que él llegó un momento, saben que los adventistas guardan el sábado, no trabajan. No hacen nada. Él no iba a las clases los sábados. Él se quedaba, ¿dónde? En los pasillos del colegio, caminando y metiéndose o diciéndole cosas a las muchachitas, a todas. Él tratando de enamorar a las muchachitas, andaba con mujeres por todos los pasillos. Mira, él es el primero en decir malas palabras. Él es el primero en estar hablando más del otro, en robar
robaba ese muchacho, increíblemente robaba. Y nosotros llegamos a decirle un día, qué flaco, ni flaco. Flaco lo que es un fresco. Hermano, perdió totalmente su credibilidad, su testimonio, su influencia ante nosotros. Hoy yo, convertido al Señor, digo, caballero, si Él hubiera preservado su santidad, ¿cuánto me hubiera ayudado? Yo lo que decía, flaco, ¿y qué hacemos ahora? Dale. Entonces, en vez de ayudar a uno a influenciar en uno, ¿qué es lo que hacía él? Nada, perdía su influencia entre nosotros y nosotros lo tratábamos como un cualquiera. El flaco es un fresco porque el flaco es adventista para no ir los sábados al colegio, para quedarse dando vueltas en los pasillos. Hermano, es así. Es así. Jesús nos enseña acá que no sirve para más nada, sino para hacer, ¿qué cosa? La sal, hollada por los hombres. Cuando pierde su esencia, cuando pierde su pureza, cuando pierde mi hermano, no sirve para más nada, sino para ser hollada por los hombres. ¿Qué se solía hacer con la sal? Se tiraba, pero muchas veces se usaba en los caminos. Por ahí pasaba ¿quién? Los animales con sus cascos caminando, los hombres caminando por encima de ella. Mira lo que Jesús está diciendo. Tú no sirves para más nada, sino para ser pisoteado por los hombres. Bueno, ¿cuánto más testimonio tiene la iglesia por esto mismo? Se le dice por ahí que hay cristianos ni cristianos, cretinos es lo que son. Hermano, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque hemos perdido esa esencia. La Escritura nos dice en Hechos de los Apóstoles, al principio, que sobrevino temor sobre las personas, porque muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. La gente temía por el testimonio de esa gente, de los apóstoles. La gente hoy se burla de Dios por culpa de nosotros, muchas veces. La gente se burla de Jesús muchas veces por culpa de nosotros. La gente pisotea el nombre de Cristo por culpa de nosotros. Ve cualquier comentario en las redes sociales y casi siempre te vas a encontrar los negativos. Hipócritas lo que son todos. ¿Por qué? Jesús dijo, bienaventurado eres cuando por mi causa digan toda clase de mentiras mintiendo contra ustedes. Hermano, pero cuando es mentira y es por la causa de Cristo. Pero muchas veces nosotros somos los que provocamos esto. Y entonces dice Jesús aquí, no sirve para más nada, sino para ser pisoteada. Esto es claro. ¿Por qué la gente no me respeta? Jesús te lo dijo. Porque no eres santo. Si yo te fuera a decir ahora, ¿por qué la gente no respeta a los cristianos? La lista no va a ser muy larga. ¿Por qué? ¿Por qué tú crees que la gente no respeta a los cristianos? La puedes resumir aquí. Porque no viven en santidad. Porque no son íntegros. ¿Ya? Porque son unos hipócritas. Es que eso está ahí resumido. No te sorprendas. La Escritura lo dice. ¿Ya? Porque ahí se resume todo. La falta de integridad expone al cristiano en público y pasa a ser, ¿qué? Como un desperdicio. Primera de Pedro 2:11-12 dice, amados, yo ruego como extranjeros y a peregrinos. Caballeros, nosotros estamos aquí de pasada, tenemos que recordar eso. Yo os ruego como extranjeros y a peregrinos. Aquí hay una pila de extranjeros en España. David, tú no eres de España también, tampoco. Tú eres extranjero. Aquí hay una pila de extranjeros en esta tierra. Pero la Escritura nos dice que nosotros somos extranjeros en el mundo. Nosotros no pertenecemos aquí. Pasamos la vida entera luchando por tener la nacionalidad española. Hermano, nosotros tenemos una más grande, la de los reinos de los cielos. El mejor pasaporte está ahí. La mejor patria la tenemos ahí arriba. Dice, yo les ruego a ustedes, pero tenemos que entender esto, como extranjeros y a peregrinos en este mundo, que os abstengáis de los deseos que batallan contra el alma. Caballeros, ya dejen eso que a Dios no le agrada. Absténganse de eso, quiten eso, quiten de ustedes. Que es interesante porque dice, los deseos, manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles. Los deseos, la manera de vivir, ¿para qué? Para en lo que murmuran de vosotros como malhechores, cuando es mentira, glorifiquen a Dios en el día de la visitación al considerar vuestras buenas obras. Pero Proverbios 19 dice que el que camina en integridad, ¿cómo anda? Confiado. Mas el que pervierte sus caminos será quebrantado.
cristianos escondiéndose del pastor, que ahí viene por ahí pastor. Me escondo para que no me vea fulano por lo que estoy viendo en el teléfono, o para que no me vea, no sé, aquel con quien estoy hablando. Hermano, ¿por qué? Así no se puede vivir. Eso no es cristianismo. El cristiano camina confiado. Si hablan mentira, es mentira. Dios se encargará de mostrar en público mi buena obra. Pero de lo contrario, dice la Escritura que el que pervierte su camino será quebrantado. A mí me gusta mucho cuando Jesús dice, eso lo veremos después, ¿por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas a ver la viga que está en tu propio ojo? Hipócrita. Caballero, hay que concentrarse. Como dice aquí, el que pervierte sus caminos será quebrantado. Concentrémonos en nuestra vida, en nuestro camino, en lo que hacemos, en no pervertirnos, en no contaminarnos, para poder andar confiados, no tenerle temor a nada, ni a nadie, para no ser quebrantados, no ser humillados. Pero muchas veces somos humillados, muchas veces somos quebrantados. ¿Por qué? Por andar en pecado. Qué triste es cuando un hermano peca. No, qué dolor. Yo te digo que he tenido sueños en los que le he fallado al Señor y la gente me ha descubierto. ¡Qué dolor! Señor, yo no quiero eso para mi vida. Ayúdame. Cuando me levanto digo eso. Uno piensa cosas, uno dice cosas a veces. Y cuando estamos durmiendo, hermano, es tremendo. David decía, líbrame de los pecados aunque me son ocultos. Dios, si esa vergüenza es en un sueño, ¿cuánto no será en una vida real? Señor, líbrame, yo quiero ser santo, yo quiero vivir para ti, yo no quiero ser avergonzado. Hermano, cuando tú piensas en los textos que hay en la Escritura, como aquellos que dicen que ninguna cosa quedará encubierta delante de su presencia, tú te imaginas que todo lo que tú has hecho, hermano, Dios lo conoce todo. Dios lo sabe todo. Qué vergüenza cuando estemos delante de Dios que es eso. No, que cuando Cristo venga, que haya fe en la tierra. Que haya fe en la tierra. Que no tengamos nada, como dice la Escritura, de qué avergonzarnos. Aunque sabemos que Cristo pagó por nuestros pecados. Pero la Escritura dice que daremos cuenta a Dios, según haya sido nuestra obra, seremos ¿qué? Recompensados. Qué triste que cuando tú llegas arriba pierdas recompensa por estar mirando pornografía en un teléfono, por estar codiciando a la mujer ajena, por estar hablando mal del hermano, por estar contestando mal, tratando mal a las personas. Qué triste eso, ¿verdad? Por no haber leído la Biblia, por no haber servido al Señor, por no haberte santificado. Eso deprime mi espíritu. Me siento contrito que el Señor me ayude a no ser así. Primera de Pedro 3:1 dice así mismo, vosotras mujeres, porque esto es para todo el mundo, estad sujetas a vuestros maridos para que también los que no creen por la palabra, miren esto, sean ganados por la conducta de sus esposas, considerando vuestra conducta casta y respetuosa. Hermanos, miren hasta qué punto es capaz de influenciar nuestra manera de comportarnos o nuestra santidad, que hasta las mujeres pueden ganar a su esposo por la conducta. Pero muchas veces hoy en día, aquí no está tu esposo o tu esposa, no lo pongo como regla general, pero sucede en muchas iglesias. ¿Por qué no está aquí? A veces es culpa tuya. A veces es culpa tuya. Igual que los hombres también. A veces es culpa del hombre, porque no ama a la mujer como Cristo amó a su iglesia. Para los dos, por supuesto. Hermano, somos nosotros los culpables muchas veces. Dice la Escritura que debemos tener buena conducta, buen testimonio para influenciar positivamente a los demás. En 1 Timoteo 3:7 dice, también es necesario que tengan buen testimonio, esto es para los pastores, pero se aplica a toda la iglesia. Testimonio de los de afuera, para que no caigan en descrédito y en lazos del diablo. ¿Por qué el cristiano es desacreditado? Por el mal testimonio. Y como Satanás le gusta tender trampas, atrapar al cristiano, anda como león rugiente. Lo primero que te dicen cuando caes es, mira, ¿y eso qué es cristiano? Nunca te han dicho en tu casa mientras estás haciendo algo que no es correcto, la otra persona, ¿y eso que eres cristiano? Hermano, a veces somos nosotros los culpables. Hay tantas personas que no leen la Biblia
dice el comentario del Nuevo Testamento, Hendrickson, dice, hay tantas personas que no leen la Biblia, pero que constantemente nos leen a nosotros. Si nuestra conducta no concuerda con nuestro llamamiento, de muy poco valdrán nuestras palabras. De muy poco valen nuestras palabras. Jesús le dijo al pueblo, hagan lo que dicen los fariseos, pero no lo que ellos hacen. Hermano, como se dice por ahí, si tu vida no es un mensaje, tu mensaje no tiene vida. Bueno, hemos visto a lo largo de este sermón que todo discípulo de Cristo debe preservar su pureza espiritual. En primer lugar, para cumplir su propósito en el mundo. Ustedes son la sal de la tierra. Ustedes están aquí para ayudar al mundo para ayudar al mundo que no se pierda, para preservar esta humanidad de la corrupción, para ayudar a otros que se salven. Ustedes están aquí para eso. 2, para mantener su utilidad espiritual. Por eso es importante conservar la pureza, vimos eso. ¿Para qué? Para mantener su utilidad espiritual. Pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve para más nada. Si quieres ser útil, mi hermano, tienes que conservar tu salud espiritual, tu pureza espiritual. Y por último, ¿para qué? Para preservar tu influencia ante los demás. Vimos eso. No sirve para más nada, sino para ser echada afuera y hollada por los hombres. Por tanto, mis hermanos, por tanto, Iglesia de Montequinto, conservemos nuestra pureza. ¿Cómo está nuestra vida ahora mismo? ¿Qué hacemos cuando nadie nos ve? ¿Cómo nos comportamos ante los demás? ¿Qué hay que cambiar? ¿Qué hay que dejar? ¿Qué hay que abandonar, Señor, para cumplir mi propósito en el mundo? Dile eso a Dios, aunque muchas veces sabemos lo que tenemos que dejar. Señor, yo quiero cumplir mi propósito en el mundo. Dile al Señor, Señor, yo quiero ser útil. Yo quiero ser útil a tu obra, Señor. Yo quiero cumplir con tu llamado, Padre. Señor, yo quiero ser una influencia positiva ante los demás. Que cuando los demás me vean, te glorifiquen a ti. Dice el comentario bíblico Mundo Hispano, el discípulo debe ser una influencia que purifica, preserva, cura, da sabor y despierta sed en el sentido espiritual y moral. Si manifiesta las características del verdadero discípulo, su testimonio tendrá este efecto. Hermanos, no seamos cristianos insípidos. No le demos pie al mundo. Si va a hablar del mundo, que sea mentira. Estamos aquí para ser de bendición. En Montequinto, en Sevilla, en Dos Hermanas, en Utrera, donde quiera que estemos. En toda España, en el mundo entero. Estamos aquí para eso. Y ese es el poder que tiene, la pureza espiritual. Un poder de cumplir propósito, un poder de mantener utilidad y un poder de influencia ante los demás. Hermanos, que el Señor nos ayude y que no seamos solamente oidores, olvidadizos, sino hacedores de la palabra. Recuerden, ustedes son la sal del mundo. Pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve para más nada, sino para ser hollada y echada afuera por los hombres. El muladar dice allá, el que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu le dice a las congregaciones. ¿Estás entendiendo lo que Dios te está diciendo? Pues vamos a actuar. Ahí está. Muchas bendiciones.